Coloquios. Como cada viernes nos juntamos para precisamente poder hablar. Hablar sobre filosofía, sobre literatura, sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos. Y hoy quiero traerles un autor que me ha acompañado desde la niñez. Primero con el libro La Selva, ¿ya? Cuando uno era niño se imaginaba a Mowgli en este juego que hacía con los animales. Y este autor es Rudyard Kipling. Kipling, este escritor inglés de la época victoriana, que fue muy importante en su época. Y bueno, por este libro, el famoso libro de La Selva. Pero hoy quisiera compartirles un poema que él escribió en el año 1895, que el título If, que significa sí. ¿Y por qué quisiera compartirle este poema? Porque cuando Kipling escribió este poema, lo escribió pensando en su hijo, como en una suerte de testamento espiritual o testamento literario, que es como una suerte de varios consejos que le da a su hijo para que pueda crecer, para que pueda madurar. Y creo que tiene mucho sentido escucharlo en la actualidad, en razón de esta suerte de relativismo, de esta suerte de casi entusiasmamiento de las personas a las cuales no se les puede decir nada, que el sufrimiento se ve como malo, que el sacrificio se ve como exagerado. Y Kipling precisamente busca resaltar lo que en su época se llamó el neoestoicismo inglés, es decir, esa actitud de la persona frente a la adversidad, no como un problema, sino que como una oportunidad. Históricamente estábamos en el contexto de esta Inglaterra que estaba conquistando el mundo en distintas colonias, y de hecho precisamente Kipling se basó en un explorador inglés que es Jamieson, el cual en una batalla contra los Boers, que eran estos colonos holandeses en la parte de Sudáfrica, se encontró solo con sus hombres y se encontró frente al dilema de presentar batalla o no presentar batalla. En este caso la presentó y bueno, falleció. Pero lo interesante es cómo Kipling precisamente dentro de este contexto él busca resaltar lo importante que es que las personas frente a la dificultad saquen lo mejor de sí. Por eso el título de este coloquio es La resiliencia, según Rudyard Kipling. Y quisiera un poco partir leyéndoles. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierden y te culpan a ti, si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también toleras que tengan dudas, si puedes esperar y no cansarte de esperar, o si siendo engañado no respondes con engaño, o si siendo odiado no incurres en el odio, y aún así no te das ni a buenos ni a sabios, si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo, si puedes encontrar con el triunfo y el desastre y tratar a estos dos impostores de la misma manera, significa que un hombre está haciendo. Son palabras muy bellas. De hecho, precisamente cuando preparaba un poco este tema, en uno de los estadios en Inglaterra, en Londres, si no me equivoco, en el Manchester, esta frase de el triunfo y el desastre o la derrota los puedes tratar como iguales, lo tienen precisamente cuando entran al estadio. Quisiera compartirles un poco con esto hoy, que muchas veces nos encontramos que las dificultades nos agobian. Encontramos que los problemas que tenemos en el trabajo, con la familia, con los amigos o a veces con nosotros mismos,
muchas veces los catalogamos de un castigo o muchas veces de injusticia y nos amargamos por ello. Y en esa amargura no le encontramos sentido y nos hundimos cada vez más. Y muchas veces encontramos a personas o a veces a nosotros mismos continuamente quejándonos, continuamente alegando del por qué a uno sí y a mí no, por qué este lo logra y yo no. Y si nos damos cuenta, vivir una vida así es una triste vida, porque de una otra manera el vivir quejándose es vivir casi generando una suerte de murmullo interior que no me deja escuchar lo que verdaderamente la vida me está diciendo. Ahora ustedes me dirán, pero ¿y entonces significa que las enfermedades, los problemas y todo aquello que catalogamos de malo es bueno? Claramente que no. Una enfermedad es una enfermedad, una dificultad es una dificultad. Pero es interesante preguntarse, cuando uno es grande, cuando uno madura en la vida, ¿no es que acaso uno debería saber enfrentar estas dificultades de manera distinta? Siempre recuerdo cuando niño una situación que me pasó con mi padre. Fuimos al campo y yo, como buen niño inquieto, quería ver las vacas. Me llevó a ver las vacas. Y luego, cuando vi que estaban ordeñando, yo empecé, quiero ordeñar las vacas. Y él insistía. Y mi padre, ok, anda a ordeñar las vacas. Y después que terminamos de ordeñar las vacas, bueno, no terminamos, yo hice algún breve intento, los famosos baldes grandes de leche había que traerlos de vuelta. Y como buen niño un poco inquieto, comencé a insistir, quiero llevar los baldes, porque yo quería demostrar que yo había ordeñado a las vacas. Y ya se imaginarán lo que ocurrió a los 3 pasos dados, yo, un niño de 8 años, con 2 baldes de leche llenos. Se cayeron. Y obviamente, como cualquier niño, lloré. Lloré por la leche derramada, como dice el dicho. Y también lloré porque me imaginé que se me venía. Y hasta el día de hoy siempre recuerdo la respuesta de mi padre. Son cosas que a uno les queda grabadas para siempre. Y siempre recuerdo que él se me acercó y me dijo, deja de llorar y vuelve a ordeñar. Yo reconozco que tuvieron que pasar varios años, quizás un par de décadas, para poder yo entender cuál era la enseñanza que había detrás. Pero si traigo hoy a colación ese recuerdo, es porque un poco hoy quisiera expresarles desde ahí, desde Kipling, este concepto de la resiliencia. Frente a la leche derramada, frente a la dificultad, frente al problema que es real. No le estoy bajando el perfil, es real. Podemos llorar, y quizá algunos con razón. Pero la pregunta es, ¿de qué nos sirve llorar? ¿De qué nos sirve lamentarnos muchas veces cuando hemos perdido? ¿No es acaso más edificante? ¿No es acaso más maduro? ¿No es acaso más virtuoso quizás secarse un poco las lágrimas y volver a reparar lo que se pueda reparar? Alguno dirá, pero ¿y qué pasa cuando no se puede reparar nada? Quizás la respuesta es, entonces, continuar adelante. Y si alguno diría, pero ¿y qué pasa si sigo llorando? Entonces quizás continuar adelante caminando y con lágrimas. Y Kipling precisamente lo manifiesta muy bien, es decir, frente a la dificultad no te achiques, frente al problema no te encojas, al contrario, levanta la cabeza, mantén tu frente en alto, mantén la vista serena, quizás con pena, quizás con lágrimas, hasta quizás con dolor, pero enfréntala, porque cuando termine eso, y créame que todo en la vida tiene un fin, vas a recordarlo. Y aunque quizás no lo lograste, quizás no triunfaste,
vas a tener una imagen de ti un poco mejor de la que tenías antes. Si somos sinceros, en la vida ninguno de nosotros es un gran triunfador, por lo menos yo no. Y creo que tengo más derrotas que triunfos a mi haber. Pero mi preocupación no es ganar, mi preocupación es dar una buena pelea. Y si lo sumamos o lo ponemos en paralelo a la figura, por ejemplo, de Pablo, de San Pablo, él también en su texto decía: y corrí la buena carrera. Me persiguieron, me golpearon, me apalearon, me escupieron, me maldijeron, todo. Pero no dejé de correr. Y ahora que llega al final, considero que puedo disfrutar, quizás no del primer lugar, pero sí de un buen descanso. Y en cierto sentido, en eso consiste la resiliencia. En volver a armarse, en volver a resignificarse. Nadie de nosotros puede pasar inmune por esta vida. Todos tenemos heridas, todos tenemos cicatrices. Todos tenemos algo o alguien por quien llorar o de lo cual arrepentirnos. Créanme, todos. Algunos más, otros menos. Pero de una manera u otra, la vida nos da aquello que necesitamos. ¿Es que acaso no nos ha pasado que muchas veces miramos hacia atrás y nos damos que aquello que tanto nos hizo sufrir fue aquello que más, con los años, nos hizo crecer? Y solo con los años nos damos cuenta que el sufrimiento o la dificultad tenía un sentido, tenía un fin. Si lo sumamos un poco a la filosofía un poco budista, Buda plantea que no hay sufrimiento sin crecimiento. Y ahí hay una gran verdad. Y si lo sumamos de nuevo con nuestra visión cristiana, solo a través de la cruz y la muerte en la cruz se alcanza la resurrección. Y no es solo algo metafórico, es algo muy real. Solo aquel que ha pasado por el dolor y por el sufrimiento y por la derrota puede lograr en verdad llegar con el corazón puro al cielo. Por lo tanto, cuando quizás nos encontremos en la dificultad, no huyamos de ella, sino que pongámosle cara. Y quizás de una otra forma tendremos una buena historia que contar. Les recomiendo leer este poema, If, sí. De una otra forma, en los momentos oscuros de la vida, si la motivación no viene desde fuera, es necesario motivarse uno mismo. Y qué más bello poder llegar al final del día, y quizás de un día malo y duro, poder decirse a sí mismo: hice lo que pude, pero hice lo mejor. En eso consiste vivir. Coloquios, cada viernes. Que tengan todos muy buenas noches y que Dios los bendiga a todos.